más aquí. Tengo que encontrar un culpable, pues bueno. Y ni modo, mío, pues te toca. Te toca. Bueno, pues gloria al Señor. Ya estamos aquí una vez más. Abril. Aquí estamos, ¿abril qué? 19. Abril 19. 19 de abril del 2025. Uy, estamos muy... Parece que se tiene que desbloquear el teléfono. Sí, por eso el otro día lo estaba viendo yo que no sé. Bueno, pues ya estamos aquí, ¿verdad? Ya estamos una vez más, ¿verdad? No sé, se traba. Algo pasa ahí. Bueno, pero pues bueno, gloria al Señor, ahora sí ya tenemos aquí al técnico en comunicaciones. Pues gloria al Señor, vamos a seguir con el tema. Yo creo que es algo muy interesante en este tiempo. Abril 20, ¿a qué dijimos? Abril 20, 19 del 25, ¿eh? 2025. Bueno, pues hemos estado viendo este tema de lo que es la resurrección. Yo creo que es muy propicio para este tiempo, ¿verdad? De lo que es resurrección, de lo que es todo eso, pero pues tenemos como base Mateo capítulo 24, versos 2, 3, 4 y 5 y en adelante, ¿verdad? Mateo lo hemos tomado como una base. El hecho de que hay una advertencia que el Señor Jesucristo hace ahí, y yo lo repito cada vez que puedo lo repito, a donde vamos, a donde compartimos, con los estudios bíblicos, con los hermanos, la gente que a veces no conozco, porque yo creo que es muy importante esta advertencia que el mismo Señor Jesucristo hace, dice, cuidado que nadie los engañe. Amén. Cuidado. O sea, tengan cuidado. Y parece ser que como que ahorita hay una distorsión muy grande de lo que realmente es el Evangelio. Realmente es una distorsión grandísima. Les decía yo ahorita hace ratito que estaba anoche, me acordé pues de la ciudad de San Luis Potosí, donde yo soy. Hay una procesión muy famosa que se llama la Procesión del Silencio, que por cierto se ha extendido por varias ciudades. Estaba viendo la de Morelia, estaba viendo la de varios lugares, ¿verdad? Sobre todo la Ciudad de México, en México, en Iztapalapa, es una celebración que es muy famosa, en donde crucifican, bueno, hacen una parodia, lo voy a decir una parodia, a lo mejor hasta se oye mal, pero una representación de lo que es la crucifixión. Y creo yo que se ha distorsionado tanto porque realmente el Evangelio, el verdadero Evangelio, es precisamente anunciar que hubo una persona, en el caso del Señor Jesús, vamos a mencionar que hace 2000 y pico de años vino a hacer algo que hasta el día de hoy es incomprendido. Hasta el día de hoy todavía no alcanzamos a comprender realmente lo que Jesús hizo. Y lo digo porque he estado leyendo cantidad de cosas. Por ejemplo, he estado viendo cómo a través de los tiempos ha habido muchos rabinos muy famosos, que ellos mismos han estado hablando de lo que es el proceso del pueblo de Israel, esperando un Mesías, todavía algunos de ellos, ¿verdad? El otro día me interesó mucho el rabino que parece que como el año 1000, soy malo para las fechas, hombre. Maimónides, pues se me olvidó cómo se pronuncia, Maimónides, bueno, algo así, muy famoso el rabino, y tiene una literatura, tiene unas cosas bien preciosas, bien interesantes, y que no nada más es el cristianismo, como lo que comúnmente nosotros llamamos cristianismo, a partir de lo que es la formación de la Iglesia Universal. Y la Iglesia Universal, porque universal quiere decir católico es universal. Yo le llamo la Iglesia Universal, que tiene una formación del año 340 después de una serie de cuantas cosas con el imperio de Constantino en Roma. ¿Verdad que cuando uno se pone a ver todo eso, la verdad que es increíble cuánta cosa nosotros desconocemos, que hasta el día de hoy tenemos un evangelio muy distorsionado. Y las palabras del Señor Jesucristo hacen mucho eco, hacen muchísimo eco cuando Él dice, cuidado que nadie los engañe. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, dice, y a muchos se engañarán.
Ahí mismo en el capítulo 24 del libro de Mateo, en el verso 14 también, dice que hay una serie de cosas, de acontecimientos, 24-14, si quieren búsquenlo. Yo lo repito cada vez que puedo. Es más, ahorita se me hace que cada vez que empezamos con lo que compartimos, lo repito porque yo creo que es muy, muy interesante, es muy relevante, es muy actual en este tiempo. Al ver tanto predicador, al ver tanta gente que se levanta sin ningún conocimiento, sin ninguna base, ni siquiera bíblica, algunos hablando cada tontería que yo digo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero bueno, estaba hablando de las procesiones del silencio y empecé a ver que en España también es muy famoso todo eso. Hay unas cofradías que se llaman, hay unas cosas increíblemente y de verdad que se queda uno pensando realmente hasta dónde se ha distorsionado, hasta dónde realmente nosotros no conocemos realmente la obra de Jesús. Simple como eso. Y todavía en el día de hoy, decía ahorita Hortensia, decía que aún todavía hay gente que lo tiene crucificado y no se da cuenta que Jesucristo está vivo. Que eso debería de ser el centro de todo, el centro realmente de lo que nosotros estamos hablando, en lo que nosotros estamos creyendo. Creemos en alguien que está vivo. No tiene sentido creer en alguien que se murió y todavía sigue crucificado. Pasó. Y créanme que cuando uno empieza a ver eso y que no lo entiende todo eso, pues realmente se queda uno sin entendimiento, como dice la Escritura. Ahí mismo en el mismo 24, Mateo 24, verso 14, dice, y será predicado el evangelio del reino. Pero el evangelio, el verdadero evangelio, porque ahorita cualquiera dice que predica el evangelio y cuando uno los empieza a escuchar no tiene absolutamente nada que ver con el evangelio del reino. Nada. No tiene nada que ver si uno lo empieza a analizar bien. Y no hay uno, hay bastante ahorita gente haciendo eso. Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces, condicional, dice entonces vendrá el fin. Entonces quiere decir que nos tenemos que esforzar, los que de alguna manera tenemos la responsabilidad de predicar, nos tenemos que esforzar por predicar el evangelio del reino. Buscar el evangelio del reino, buscar primero el reino de Dios y saber en qué consiste el reino de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo lo describe tan precioso en el capítulo 14 del libro de Romanos, en el verso 17. Ahí lo dice en qué consiste exactamente 3 cosas básicas, fundamentales para predicar y para lo que es el evangelio del reino. Dice Saulo de Tarso, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en 3 cosas básicas: justicia, gozo y paz en el Espíritu. Ese es el evangelio y eso es lo que se tiene que predicar. Pero escuchando todo lo que escuchamos, yo digo, Padre mío, danos la oportunidad de poder compartir esto. Y ahorita, pues, gloria al Señor que se nos está dando. Ya estamos saliendo en YouTube, ya estamos ahí, ya logramos entrar ahí, ¿verdad? Y pues yo les voy a pedir por el amor de Jesucristo que aquellos hermanos que lo vean, que lo compartan. Esto se tiene que saber, pues no lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pues se tiene que saber realmente en qué consiste el reino, qué es el reino. Que el reino se puede vivir, que las palabras del Señor Jesucristo cuando la oración aquella, pues no oración, el ejemplo de oración que les pone a los apóstoles se haga realidad. Señor, venga a tu reino, y venga en nosotros. Venga en los que creemos, que venga y se haga una realidad realmente el reino. Y la otra parte del capítulo 24, verso 24, ahí mismo dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y mire lo que pasa, y harán grandes señales, o sea, harán cosas que si no estamos bien preparados, si no estamos bien conscientes realmente de lo que es el reino, ¿qué dice ahí? Y se harán grandes señales y prodigios de tal manera que si fuere posible, eso dice, ¿verdad? Aún a los escogidos se pueden engañar. Entonces, sí es una gran responsabilidad realmente predicar el reino, el evangelio, el verdadero evangelio.
Miren, vámonos al libro de Corintios en el verso 15. Capítulo 15, perdón. Capítulo 15. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Porque cuando yo empecé a ver esto, ya tengo tiempo viéndolo, ¿verdad? Entonces pues yo dije, Señor, pues entonces ¿a quién le pregunto? Bueno, al Padre, porque nosotros sabemos que el enseñador es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros. Él es el enseñador. Una cosa que yo siempre aclaro cuando vamos a hacer estudios bíblicos o cuando vamos por ahí, yo no enseño. Yo no enseño. No me considero enseñador, no me considero maestro, porque en algunas ocasiones me han dicho de esa manera. No. Yo traigo información. El que enseña es el Espíritu de verdad que está en cada uno de nosotros. Él es el que nos lleva a toda verdad. Si el Espíritu de verdad que está en nosotros, y si aunque oiga una cosa bien descabellada, que quizás a lo mejor en mi intelecto o en mi capacidad de entendimiento no hay mucho como para poder discernirlo o entenderlo, pero que en mi espíritu siento aquello de que lo que me están diciendo es verdad, entonces quiere decir que el que me está enseñando es el que está en mí, el que está conmigo. Aunque el hermano a veces dice unas cosas, a mí me ha pasado, me recuerdo que yo escuchaba al hermano Fran López, un hermano muy querido que ya partió con el Señor, y decía unas cosas bien descabelladas y a mí se me hacía así como que, este hombre ya anda en el cielo casi, va, muy espiritual, pero de alguna manera, aunque no las entendía, yo las recibí en mi espíritu y hasta el día de hoy, cómo le agradezco al Padre el haber tenido la oportunidad de haber escuchado a aquel hombre en su tiempo. Entonces eso también nos alienta a nosotros de que quizás a lo mejor ahorita no hay mucho entendimiento, pero ya va a llegar el momento en que ese espíritu de verdad que está en nosotros nos va a llevar a toda verdad, a la verdad, a lo que es la verdad verdadera, aunque se oiga como un pleonasmo, ¿verdad? De que la verdad es una persona, la verdad no es una filosofía, no es una predicación, no es una doctrina, no, la verdad se llama Jesús. ¿Qué fue lo que Jesucristo dijo? Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Amén. Entonces, miren lo que dice aquí. Bueno, cuando yo empecé con todo esto, dije, bueno, ¿a quién le pregunto? Pues al Espíritu del Señor. Pero entonces yo dije, pues entonces les voy a preguntar a los primeros verdaderos evangelistas, apóstoles que la Escritura nos dice. ¿Y quién es el más indicado? Saulo de Tarso. ¿Ah? Él es el que nos va a enseñar mucho mejor aquí. Dice en el verso 15, 1 Corintios capítulo 15, ¿qué nos dice Saulo de Tarso? Sí, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, o sea, lo que yo les he dicho, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, hablándole a los corintios, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creíste en vano. Mire lo que dice Saulo de Tarso aquí, a su generación, hace 2000 años. ¿Qué hay de nosotros después de 2000 años? ¿Realmente que estamos predicando el verdadero evangelio? El evangelio del reino, realmente lo que nosotros tenemos de qué hablar, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Saulo de Tarso? Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es lo primero que él recibió. Acuérdense quién era Saulo de Tarso. Educado a los pies de Gamaliel, y él mismo lo dice. Israelita de corazón, de la tribu de Benjamín, conforme a la ley, alguien que me reclame. Y menciona las Escrituras, y la referencia que nos da aquí es Isaías 53 del 5 al 12. Eso es lo que él recibe, eso es lo que a él se le da a ver, él es lo que él mira, es lo que él recibe, entonces es lo que él predica. Es lo que él da. Dice en el verso 4, dice, Cristo, quiero cambiar aquí voy a hacer una pequeña cosa aquí, que no cambio la Biblia, no cambio la Escritura, lo único que cambio nada más es el significado de lo que es la palabra Cristo. Le vamos a poner ahí mismo, dice, porque primeramente os he enseñado en el verso 3,
lo que asimismo recibí, que el Mesías, lo que ellos esperaban, porque acuérdense que la palabra Cristo ya es una palabra griega, traducida del hebreo Mesías al griego, que es Cristo, pero a mí me gusta ponerle que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego dice el verso 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que resucitó. O sea, yo le estoy predicando a alguien que está vivo. Yo no estoy predicando a alguien que se murió y me dijeron que no, yo, y luego aparte de eso, más adelante ahí Saulo de Tarso dice, yo lo vi, a mí se me apareció. Yo lo conozco, vivo, en vida. Eso es lo que les predico, eso es lo que yo predico, dice Saulo de Tarso. Y luego hace unas referencias, dice que apareció a Cefas y después a los 12. Nos manda Lucas 24:34, Mateo 28:16-17, Marcos 16:14, Lucas 24:36 y Juan 20:19. Todas esas referencias da para corroborar que realmente estos hombres, mire, yo estaba viendo el otro día y escuché a alguien ahí decir que hay cosas, por ejemplo, que nosotros no, ¿cómo se puede decir? No somos testigos oculares, no lo vimos, pero creemos en ellas. Por ejemplo, esta persona, no me acuerdo ahorita exactamente, pero se me vino a la mente ahorita, que le dice, ¿tú crees que el hombre fue a la luna? ¿Creen que el hombre fue a la luna? ¿Estuvimos ahí? No. Pues no, ¿verdad? Por la televisión y ahora salen con que es un fraude, pero bueno, es otra cosa. Pero le dice, ¿crees que sí fue? ¿Estuviste ahí? No, es una referencia. Estos hombres, los apóstoles, ellos estuvieron ahí. Dice Juan, dice Santiago, todos ellos dicen, nosotros lo vimos, caminamos con él, vivimos con él, caminamos con él. Y resulta que nos dijo cantidad de veces, porque eso lo vimos en una predicación anterior, les dijo cantidad de veces que él iba a resucitar. ¿Y lo entendieron? ¿Entendieron qué es resurrección? No. ¿Hasta cuándo entendieron qué era resurrección? Hasta cuando después de que Jesús muere, y a mí me llama muchísimo la atención esos dos hombres que van camino a Maús. Yo me he puesto en el lugar de ellos, me he puesto en la situación de ellos. ¿Cómo iban? ¿Cómo iban caminando esos dos hombres? Yo hasta hice una pequeña frase ahí. Era un día en la tarde, ya casi al anochecer. Ya era más o menos oscuro porque dice que cuando llegan a Maús ya estaba oscuro. ¿Eh? Ya era tardecito. ¿Qué irían pensando? ¿Nos engañó? Dijo que iba a venir a traer el reino a Israel y ya son 3 días y no hay nada. Aunque algunas mujeres dicen que fueron al sepulcro y dicen que resucitó, ¿verdad? Pero pues yo necesito saber, necesito verlo. Ay, Dios mío, es que es Dios. ¿Ah? Van caminando y empieza, les aparece ahí un hombre ahí que al lado de ellos. Todo lo que yo esperaba en un día se acabó. Esos hombres ya debieron de haber ido pensando eso, ¿eh? Todo lo que yo esperaba, ¿no? Se acabó. Pero de repente se aparece un hombre ahí y resulta que aparentemente ese hombre no sabe nada. Y le dice, ¿qué onda? ¿Qué van platicando? No, pues tú no sabes. Todo lo que pasó en Jerusalén, todo el alboroto que se hizo, y no sabes. De este hombre que decía que era el Mesías y que era Jesús y que venía, que era Yeshua y que venía a hacer muchas cosas y lo mataron. Y que dice que cuando él empieza a caminar con ellos, les empieza a explicar las escrituras y se les abre el entendimiento. ¿Hasta cuándo? Cuando se sienta con ellos a partir el pan. Mire, cuando yo leí eso y que yo escuché eso, yo creo que esos hombres tenían tanta certeza, estaban tan seguros de que realmente Jesús estaba vivo, hasta para que se dejaran matar. Por algo que ellos creían que realmente Él estaba vivo.
Ese es el Evangelio. Y eso es lo que Pablo nos explica aquí. Dice, verso 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Dice, después se les apareció a 500, imagínense, a 500 hermanos, pero nos vamos a ir hasta el verso 12. Dice, pero si se predica del Mesías, de Cristo que resucitó a los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también en nuestra fe. Entonces, ¿qué estamos predicando? ¿En vano? Si yo no tengo la certeza de que Él está vivo, ¿qué predico? Dígame, ¿qué predicamos? ¿Qué se predica ahorita? ¿Qué se predica? Nomás algo para poder ahí alivianar el alma y mantener a la gente a veces en la iglesia, en algunos lugares hasta con miedo, ¿no? Si te vas de aquí te vas a ir al infierno. Yo lo he visto. ¿Realmente se predica el Evangelio? Dios no son palabras mías, es Saulo de Tarso el que está diciendo esto. Y es lo que le dice en el capítulo 1. Esto es lo que yo recibí, esto es lo que yo les predico. Y luego dice más adelante, verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó ¿a quién? ¿Quién resucitó a quién? Dios. ¿Cómo lo resucitó? Aquí es donde vamos a hacer una cosa bien interesante. Dice, otra vez el 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estás en vuestros pecados. ¿Tiene sentido entonces estar predicando, estar en una iglesia? Si realmente no sabemos que Él está vivo. Pero realmente Jesús está vivo, hermano. Mire, la vez pasada, en estas veces anteriores, hablamos de Mateo capítulo 4, en donde Jesús es llevado al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Una cosa que yo dije el otro día, Jesús resucitó antes de resucitar. Y todo así se me quedó así como ¿cómo estuvo eso? Bueno, yo creo que en estas semanas pasadas yo expliqué eso, cuando llega a Juan capítulo 11 con Marta y María, cuando Él les dice, yo soy la resurrección, yo ya saqué, prácticamente enterré al viejo Adán y el nuevo Adán ha resucitado. Pero aquí hay otra cosa más interesante. Mire, cuando dice que Dios le resucitó, entonces Jesús resucitó. ¿Cómo es que resucitó? Mire, vamos a ver segunda de Pedro, una referencia un poquito más. Vamos a ver otro de los más cercanos. Segunda de Pedro, sí, vamos a pasar. Tengo varias cosas, pero como ya vi el reloj y se nos está yendo el tiempo, vámonos aquí y quiero llegar a explicar esto. Segunda de Pedro 1, 14, 18, si no lo dejamos perdón, segunda de Pedro. Pedro, este es Pedro, ya saben ustedes quién es Pedro, ¿eh? Simón, el hijo de Jonás, el que estuvo cerquita de Jesús, caminó con él, anduvo con él. Bueno, fue de los más cercanos de Jesús. Y mire lo que dice Simón, el hijo de Jonás, en el verso 14, el 1:14, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, ay Jesús, también yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, de todo lo que ellos vieron. Porque no
os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, ellos lo vieron, están testificando, no, yo lo vi, yo estuve ahí, yo sé lo que les estoy diciendo. Mi maestro, el maestro, a Jesús, con el que yo caminé con él. Dice en el verso 17, pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice verso 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Nosotros lo oímos. ¿Qué oyeron? La voz del Padre. No es la voz de Jesús. Quiero que quede bien claro esto. Es la voz del Padre. ¿Y qué dijo la voz del Padre? ¿Qué dice? Este yo lo engendré. Y si Jesús es engendrado en ese momento por el Padre, entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿La imagen de Dios en Jesús? ¿Sí o no? Sí. Pues yo tengo a mi hijo ahí. Cuando está siendo engendrado. ¿Eh? Cuando está siendo engendrada. Que el Padre lo está dando a luz. Miren, yo lo puedo ver de esta manera y lo creo con todo mi corazón. Que en ese momento, todos los genes, toda la naturaleza, todo lo que es el Padre, se metió en Jesús. Porque en ese momento el Señor Jesucristo alcanza y se cumple la palabra donde dice que Él es 100% hombre, creado a la imagen del hombre, el Hijo del hombre, y 100% Dios sobre la tierra. Sobre la tierra. Verso 18 otra vez. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Vámonos a Mateo capítulo 17. Vamos a ver qué fue lo que oyeron estos hombres. ¿Qué fue lo que ellos vieron? ¿Qué fue lo que oyeron? Mateo 17, verso 1. Miren, esto es lo que ellos vieron. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Quiero que tomemos en cuenta a Pedro, Jacobo y Juan, 3. 3 personajes. Tenía 12, ¿por qué escogió nada más 3? Sería la pregunta. ¿Por qué 3? Bueno, ahorita vamos a ver por qué 3. Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué les dice eso? Se transfiguró. ¿Qué es una transfiguración? No es muy común encontrar lo que es el monte de la transfiguración, ¿verdad? Jesús se hace otra figura. ¿Y saben cuál es la figura? La imagen exacta del Padre. Él es Dios sobre la tierra. Jesús es Dios sobre la tierra. Él alcanza a sacar toda la mortalidad que había en el hombre y la mete en la persona de Jesús para ser inmortal. Jesús en ese momento, miren mis hermanos, de verdad, en ese momento Jesús llega a la estatura de Dios, que eso es bien importante poder entender eso, porque entonces nos da la oportunidad de que si Él lo hizo, y lo hizo en un momento y lo hizo para nosotros, el problema es que nosotros no lo creemos, porque no lo vemos. ¿Qué vemos en el día de hoy? El otro día me sonó hasta como regañada, ¿verdad? Que me dijeron que siempre pongo el pretexto de que por mi naturaleza, por aquello, por lo otro, pues es que es lo que yo veo. Mi naturaleza no llega a eso. Y lo único que nos falta es poder creer que realmente Él vive. Él está vivo.
Y si yo le acepté en mi vida, yo acepté su vida dentro de mí. Y si no lo creo, entonces acabamos de ver ahorita lo que dice Corintios. Si no resucitó y si no creo eso, entonces vana es mi esperanza. No tengo esperanza de poder creer en alguien que está vivo. Dice en el verso 3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Según la tradición, eran 3, es 3, ¿cómo se llama? Ay, padre, la palabra hebrea. 3, cuando se hace la fiesta de Sukkot, creo. Tabernáculos. Bueno, me perdonan esa parte, pero no me recuerdo muy bien ahorita, porque no quiero echar mentiras tampoco. Dice, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y hay aquí una voz de la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Al hijo. Pero al hijo de ese momento, al hijo engendrado en ese momento. Hay 3 cosas que nosotros podemos ver. ¿Se recuerdan cuando Jesús sale de las aguas? Que se oye la misma voz. Cuando desciende el Espíritu Santo. Miren, también es otra cosa que también no... Bueno, cuando escuchamos nosotros esa voz, se le da al Señor Jesucristo, es un espíritu de santidad, de poder mantenerse en esa condición de santidad. Y nosotros lo hemos distorsionado tanto, todo está tan distorsionado realmente eso. Pero en este punto dice el verso 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Y les dijo: no vayan a decir nada. Verso 9, bien interesante el verso 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre... ¿Hasta que qué? Resucite de los muertos. Hasta que... ¿Le entendieron? ¿Entendemos entonces qué es resurrección nosotros? Realmente nos están sacando de la muerte, hasta de la muerte física, de toda la corrupción que hay en el hombre, y nosotros todavía no lo entendemos. Dígame, ¿no entendemos todavía realmente lo que es resurrección? Se le dice a Marta, se le dice a María, se le dice a la gente que está alrededor de ellos. El otro día hasta escuché de todas las cosas que veo ahí, por ejemplo, alguien sacó ahí que la gente, a ver quién sabía más versículos, a ver quién era el versículo más corto de la Biblia, y Jesús lloró. En eso a veces se mete la gente y no está escudriñando realmente lo que es el verdadero evangelio. ¿Qué pasó realmente en ese monte alto? ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Por qué no David? Yo preguntaba una vez. Salomón, Señor, pues era el más sabio, aunque la regó, pero pues... ¿verdad? ¿Por qué Moisés y Elías? Bueno, porque se tenía que cumplir todo lo que se tenía que cumplir. Ahora, Marcos 9:27 habla de lo mismo. Mateo, Marcos, los voy a llevar ahí. Búsquenmelo, por favor. Marcos 9. Es la misma, se puede decir que la misma imagen. Del 2 al 7. También dice: 6 días después tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. ¿Qué representa el vestido blanco? ¿El sacerdocio? Si nos vamos a Apocalipsis, dice que son las acciones justas de los santos, es de lo que se viste la mujer en el libro de Apocalipsis. ¿De qué habla? Y para que esté más blanco aún que cualquier cosa es porque todo su ser, toda su vestidura, Jesús era realmente tan perfecto que en este punto él no podía morir, hermanos, porque llegó a la estatura de Dios.
Jesús en este punto, él ya no podía morir. Y el mismo Padre lo dice, él mismo lo dice. Ya. Y luego dice en el verso 4, y les apareció Elías con Moisés que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, llegamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Es otra de las cosas que son bien interesantes. Cuando se hace sombra en la Escritura, quiere decir que se engendra. Hizo sombra. El Espíritu del Señor hizo sombra sobre María. Habla de engendramiento. De engendrar un hijo conforme a la naturaleza del Padre. Por eso estaba viendo en los evangelios, porque cada uno de ellos tiene su versión. Lucas, por favor, rapidito, Lucas 9, del 28 cambian un poco los días, las fechas, pero lo que quiero ver es la visión de estos hombres, que ellos estuvieron ahí, ellos lo vieron. Y es algo bien interesante. Saben de que no en todos los evangelios se repiten las mismas cosas. A veces Mateo habla de una cosa, Lucas habla de otra, Marcos y Juan hablan de otra. Pero en esta ocasión los 3 evangelistas hablan de la misma situación, aunque la versión de ellos es muy diferente. Pero dice en el verso 18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él. ¿Cómo? 9:28, sí. Ah, no, perdón. Sí, 28. Aconteció como 8 días después de que estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, le apareció de su rostro, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Se fijan ustedes que los 3 concuerdan en las descripciones que hacen? ¿Se recuerdan por qué Moisés se ponía un velo? ¿Por qué Jesús adquiere esa transfiguración? Porque es engendrado del Padre en la tierra. En la tierra. Jesús en este punto había resucitado completamente. Él sacó la resurrección, él sacó de la vida, la sacó de la muerte espiritual, de la muerte física, de la separación que el hombre tiene de parte de Dios. Él es el postrer Adán. Dice 30, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Otra vez Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Bueno, voy a llegar hasta ahí. Ahora vamos a Mateo capítulo 26, por favor. Vamos a ver qué es lo que pasa después de la transfiguración. Mateo capítulo 26. En el verso 36. Después de esto, cuando el Señor Jesucristo da testimonio realmente de que Él es un hijo de Dios, una persona que no podía morir, porque si es engendrado del Padre, entonces quiere decir que Jesús alcanzó una naturaleza conforme a la del Padre y no podía morir. Entonces, vamos a ver por qué razón entonces a Jesús murió y lo mataron. Y voy bien rápido, créanme, pero esto se necesita más tiempo para poder explicarlo bien. Dice en el 30, en el que les dije, 36, ¿verdad? Mateo 26, 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, los otros 2, que son 3, completó 3, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi espíritu está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Lo leí bien? No, ¿Qué fue lo que leí mal? dice mi alma está muy Porque, triste.
oh mi alma. Qué bueno, hermana, porque parece ser que entonces estamos. ¿Por qué mi alma? Me gustaría que los hermanos que nos miran por YouTube, que se vayan a la predicación que es la del, cuando hablamos de eso, de Mateo capítulo 4, ¿verdad? En donde el Señor Jesucristo es probado en las tres áreas, cuerpo, alma y espíritu, para poder entender realmente qué es el alma, por qué en el alma, por qué realmente tenía que ser el alma, ¿verdad? Y dice, y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 3 veces dice que se hace de esa manera. En el verso 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y llega la tercera vez. Verso 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Era una copa que él no se quería tomar. ¿Por qué no se la quería tomar? ¿Qué es lo que contiene la copa? Pero antes de llegar ahí, vamos a ver por qué aparecen Moisés y Elías. ¿Va? Vamos a ver. Deuteronomio capítulo 17. Hay una cosa que yo creo que el Padre, en toda su legalidad, en todo lo que Él es, en todo lo que... ¿Qué les dije? Deuteronomio, ¿verdad? Yo estoy en el libro de Números. Deuteronomio 17. En toda la legalidad que el Padre es, Él no iba a juzgar al diablo nada más por decirle, ya, apártate, Satanás. Porque hay una cosa muy interesante en esto, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, como nosotros lo llamamos, díganme cuántas veces aparece el diablo. Génesis, Job. Bueno, Satanás es lo mismo, diablo y Satanás, ¿verdad? Aunque aparece, y si nosotros lo vemos ahí con David en todo lo que él hace, anda por ahí medio encubierto. El que lo saca a la luz y que realmente lo ve cómo funciona es Jesús. El Señor Jesucristo, Él saca realmente y nos da a enterarnos realmente contra qué es nuestra lucha. Mateo capítulo 4, por favor, búsquenlo por ahí. Ahí explicamos muy bien en cuántas son las áreas en las que Jesús vence para que haya sido servido por ángeles y tuviera el testimonio del Padre. Y aquí dice, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 17, en el verso 6, dice, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Quiere decir que el diablo Satanás, él no podía ser juzgado simplemente por la obra de Jesús. Tenían que proveerse para llegar al monte alto, para llegar al monte de la transfiguración y derrotar completamente la muerte y la corrupción en la vida de Jesús, tenía que haber testigos conforme a la ley, porque el Padre tiene sus leyes. Él no va a quebrantar ninguna de sus leyes. Y la ley dice que tenía que ser juzgado. Por esa razón encontramos a Jacobo, a Pedro y a Juan, 3 testigos terrenales, de acuerdo a la tierra, que se necesitaban para poder hacer este juicio. Entonces necesitamos otros 2 testigos celestiales, en este caso Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? Bueno, porque Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas y nos falta el tercero. Mire, es bien interesante esto, dice, por dicho de 2 o 3, no especifica que tienen que ser 3 o 2. Ese o 3, ahí es donde tenía que ponerse la voluntad del Hijo para entonces poder juzgar al diablo en ese momento. Jesús nunca jamás hizo nada
nada, pero absolutamente nada, obligado de nada. Todo lo hizo, todo lo dio, por voluntad propia. Y en este momento tenía que cumplirse exactamente lo mismo. Tengo tres testigos. Señor, el Padre dijo, a ver, tenemos 3 testigos, Jacobo, Pedro y Juan. 3 terrenales. Tengo a los otros 2 testigos, a Moisés y Elías, pero me falta el tercero. Ese O3, ese que dice aquí, o 3 testigos. ¿Quién es el tercer testigo? En este caso, Jesús. Pero Jesús, ¿estaba en el cielo o en la tierra? ¿En dónde estaba? Mire, Jesús estaba en la tierra y para completar el testimonio de 3 testigos en el cielo, tenía que ser elevado Jesús a la estatura del Hijo para entonces completar 3 testigos celestiales en el cielo. Jesús hace la obra completa el programa del Señor para entonces que en ese momento Jesús llegara a hacer lo que Él hizo y lo que Él es. Pero entonces resulta, ¿verdad?, que nos quedamos ahí en ¿qué les dije? 17:6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces en este caso, aquí es juzgado ¿quién? El diablo, Satanás. Aquí lo juzgamos. Hebreos, por favor, 10:28. Yo sé que son varias escrituras, pero la escritura nos tiene que dar testimonio de lo que realmente Jesús hizo. Hebreos 10. Y vamos a leer nada más el verso 28. Y nos dice Hebreos, el escritor de Hebreos, que por cierto he leído algunas cosas, parece ser que no se, por la forma literaria que tiene, parece ser que no se le adjudica a Saulo de Tarso, sino algunos dicen ahí que probablemente era Apolos, pero bueno, dice en el verso 28, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Se necesitan los 3 testigos. Y en el monte de los olivos, vamos por favor otra vez. Quedamos en que no es válido un solo testigo, ¿verdad? Ahora vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y vamos a ver la misma situación, la misma escena que vimos de Jesús en el monte. Verso 39. 22:39, Lucas. Y también Marcos habla de eso, pero esta es la que creo que es la que nos da un poquito más de luz para ver esto. Dice en el verso 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, sino la ¿quién? ¿Verdad? Ahí es cuando el diablo, mire, ya no tenía ninguna parte en Jesús, porque toda la voluntad que aún le pudiera haber quedado en Jesús como parte de ella, la sometió ¿a quién? Al Padre. Y luego dice 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, Padre mío, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sabe que yo me di a la tarea de buscar eso? Hay un libro que se llama El juicio de Cristo, en inglés, en español, en inglés no me recuerdo, también está en inglés.
ahí es un detective, él es un hombre que era periodista de homicidios y cosas así, y la esposa se convierte, se lo recomiendo por ahí, y él se da la tarea de buscar como investigador, a ver si realmente era lo que pasó con lo que dicen que la Biblia que pasó con Jesús. Y él se da la tarea y empezó a investigar y conoce a un doctor, no me recuerdo exactamente, por ahí tengo el libro creo, que le dice que sí es posible que la gente sude sangre. Y según las investigaciones que se han hecho, dice que cuando hay una persona que está sometida a un estrés de lo más tremendo, dice que el sudor pareciera que es sangre, pero no es sangre. Es una condición médica que se llama hermatridosis. Búsquelo por ahí. Y si es posible. O sea, esto que nosotros estamos viendo, la escritura es cierta y es verdadera. ¿Se imaginan a qué grado de estrés estaba sometido Jesús? ¿Tenemos idea de eso? Si nosotros a veces con un problemita nos andamos muriendo, ¿eh? El mundo vemos que se nos acaba. ¿Sabían ustedes que Jesús había leído Isaías 53? Que lo iban a moler. ¿Sabe que yo me he puesto en esa posición? Y quizás a lo mejor yo puedo decir, bueno, voy a ir al hospital, me van a operar, voy a pasar esto por lo otro, pero ya no voy a hacer lo mismo cuando yo esté en la misma posición, cuando yo esté ahí. Sabiendo eso, que Jesús le iba a pasar eso. ¿Y saben por qué creo que el Señor Jesucristo resucita y ya le alcanza todo esto? Porque cuando yo vi lo de la copa, cuando realmente vi lo que contiene la copa, váyase a Apocalipsis capítulo 17. Si esto realmente lo que yo estoy diciendo es verdad, que Jesús en ese punto llegó a la estatura de Dios y ya no podía morir, entonces él tenía que tomarse algo para poder que lo pudieran matar. ¿Y sabe qué es lo único que puede matar al hombre? ¿Sabe qué es? El pecado. Pero nos dice la Escritura, y hay tantas cosas que tengo ahí, pero dice la Escritura que él no pecó. Pero entonces, para que se pudiera morir tenía que tener pecado, ¿o no? ¿Ah? Bueno, lo vamos a ver aquí, capítulo 17. La visión de Juan. A esta mujer que la mira a través de los tiempos, dice, y la mujer, verso 4, 17:4, tendría que leer todo el 17, pero nomás para dar la referencia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Eso fue lo que Jesús se tomó. Para que lo pudieran matar, se tomó el pecado suyo, mío. Si no, no se podía morir. Él no tenía pecado. Y ya no puede llegar, bueno, quiero llegar, no le hace que nos pasemos un poquito del tiempo, ¿eh? Pero voy a llegar aquí. Resulta que al Señor Jesús lo matan. No tenemos ni idea, hermano, de realmente lo que pasó. Mire, la película es La Pasión de Cristo, le voy a hacer publicidad. Creo que aún todavía se queda cortita de todo realmente lo que pudo haber pasado. Realmente. Un cuerpo como el de Jesús, en la tumba así, ¿usted cree que sí va a poder ir fácilmente? Creo que está tronando, ¿eh? Ay, Mateo 27. No, Lucas 23. Pues ya se me fue el tiempo. Jesús, dame tiempo. Lucas 23. Porque vamos a ver una cosa, Jesús no murió. Como nosotros conocemos la muerte, porque si hubiera muerto, se hubiera corrompido. Su cuerpo hubiera experimentado corrupción. Él murió por el pecado de nosotros, porque él tuvo que tomar esa copa, se la tomó. Mire, yo lo he puesto de esta manera. ¿Qué es lo que más a usted abomina que le dan así de comer y no se lo come? Hay gente que dice, pues los ostiones, no los puedo ver así. La coliflor, así, así. Es poquito, hermano, para lo que Jesús tuvo que haberse lo tomado y se lo tomó. Para que pudiera entrar todo eso en su cuerpo y lo pudieran matar.
pero era el nuestro. Era el pecado de nosotros, de toda la humanidad. Imagínense un hombre abusando de una hija, o un hijo matando a una madre. Todo eso fue lo que Jesús se tomó. O ver ahorita todo un destazadero por ahí en donde estamos viendo en los países de nosotros. Todo eso fue lo que lo mató. Él no murió por pecado propio. Él ya había resucitado. Y mire lo que pasa aquí. Capítulo Lucas 23, en el 44. Se me van a mojar mis sillas. Dice, no, olvídalo. Dice en el verso 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 horas. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, que eso lo vamos a ver porque tenemos que verlo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo, ¿qué? Mi espíritu. ¿Por qué no el alma? Díganme, ¿por qué no el alma? Si Jesús cuando está en el monte de los olivos dice que su alma está bien triste hasta la muerte. En tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto se murió. ¿Cómo dice ahí? Expiró. ¿Qué es expirar? Simple. Vamos a inspirar. Yo estoy inspirado. Voy a expirar. Entonces el espíritu de Jesús, ¿a dónde fue? Al Padre. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de eso? Vamos a leer el Salmo 86. Yo sé que vamos bien rápido. Padre mío. Salmo 86. Acuérdense que la escritura tenía que cumplirse. Versos 12 y 13. Verso 12. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío. ¿Lo tiene? Salmo 86, 12 y 13. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Ay. Salmo 16, por favor. Mi alma, acuérdese, estamos hablando del alma. En el Salmo 16, en el verso 8, aquí nos describe realmente qué fue lo que pasó y realmente creo que esto se presta para otra predicación. Dice, a verso 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué pasó? En el momento en el que Jesús muere y está en la tumba. ¿Qué pasa con su espíritu? No está su espíritu, ¿verdad? Está en las manos del Padre. Entonces entendemos cuando dice Corintios que el Padre lo resucita, ¿verdad? Porque el Padre entonces sopla su espíritu, el espíritu que puso en las manos del Padre, se lo devuelve a Jesús, pero ya no es un espíritu, hermano, es el soplo de Dios sobre Jesús. ¿Y qué pasó con el alma? Dice que descendió y fue a sacar a aquellos que estaban esperando. Tengo las escrituras, pero el tiempo ya no me da. ¿Y su cuerpo? ¿En la tumba? ¡Ay! 3 días en la tumba. En 3 días ese cuerpo se hubiera podrido fácilmente, ¿sí o no? Pero como no había pecado en ese cuerpo, como Jesús ya había vencido de antemano,
Llegó la muerte, llegó la corrupción, llegaron los gusanos, llegó toda la corrupción a querer encontrar algo para podrir el cuerpo de Jesús y no lo encontraron. ¿Por qué? Porque él ya había alcanzado la estatura de un hijo antes de morir, antes de que fuera crucificado por los pecados de nosotros. Y a los 3 días se cumple la Escritura. A los 3 días dice que entonces el Padre sopla el Espíritu del Padre sobre Jesús y resucita. Y no resucita cualquier cosa. Resucita a alguien que está vivo y que tiene vida eterna. Y que eso es lo que Pablo, todos ellos predicaban. Predicamos a un Cristo vivo, vivo, vivo. Ese es el Evangelio. Jesús está vivo. Y si no, pregúntele. Háblele. Me voy a atrever a decir, rételo a que, Señor, si estás vivo, pues nomás que agárrese. Porque no vaya a ser así nomás que no. Tiene sus riesgos, pero vale la pena el riesgo. Y ya me pasé un buen rato. Pero bueno, Señor, yo sé que está vivo. Yo sé que todo esto que estamos viendo ahorita en este tiempo es una idolatría, es una herejía, es una abominación, iba a decir otra palabra más fea. Y realmente no entendemos, realmente ni hemos entendido el verdadero evangelio ni quién es Jesús. Y Jesús está vivo. Amén. Padre, me falta tiempo, Señor, tú lo sabes. Pero bueno, creo que hacemos lo que está en tu corazón para poder compartir y que sean abiertos los ojos de los ciegos, que estás vivo, los oídos de los sordos, que hablas, que puede ser escuchados también, y que este es el año agradable, Señor, este es el tiempo, Y gracias, Padre, en el nombre de tu Mesías, en el nombre de Yeshua de Nazaret, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén, amén.